Muy buenas noches, queridos hermanos. Déjenme hablarles un poquito de mí y después ustedes van a hablar. Vamos a conocernos durante esta clase. La clase se llama Consejería Bíblica. En realidad, la consejería bíblica hasta hace unos días o años atrás se ha hecho necesario dentro de nuestra iglesia. Nuestra iglesia tiene en diferentes zonas consejeros especializados en materias como familia. Aún hay pastores especializados en situaciones de crisis. Ustedes saben bien que estamos siendo atacados por todos lados, de diferentes maneras, para que nuestro hogar, aún hasta nuestra propia persona, se destruya. Aún dentro de nuestras iglesias, muchos cristianos, aunque los vemos constantemente, los saludamos, aparentemente están bien, físicamente se ven bien, pero internamente tienen problemas. Hay algunos hogares que están divididos en diferentes áreas. Los hijos no están en la iglesia. Al principio vinieron con ustedes a la iglesia, pero ahora que ya son adultos, ya son teenagers o ya son jóvenes, no están con nosotros y nos duele. Inclusive muchos de ellos se desviaron, tomaron rumbos diferentes, fueron hacia las drogas, se fueron hacia a las pandillas, y todo eso viene a destruir moralmente al hogar cristiano. Aún hasta nosotros mismos, los que estamos aquí, es posible que alguno de ustedes tenga algún problema muy serio que nadie sabe, solamente usted y Dios. Pero durante toda esta clase ustedes van a notar de que el propósito de la clase es que al terminar esta sesión o la clase, salgamos aquí totalmente aliviados, transformados, sanados por completo, porque hay poder en Jesucristo y en su palabra, ¿verdad? Mi nombre es Víctor Contreras o Víctor Rubén Contreras. Chan es mi último apellido. Soy mexicano y especialmente los que conocen el estado de Yucatán, la península de Yucatán, soy de esa zona. Soy yucateco, no sé si se me nota. Generalmente los yucatecos tenemos fama de ser cabezones, pero gracias a Dios porque nos dio esa fama, porque hay que usar la cabeza entonces para hacer cosas buenas, agradables, y además pues usarla para educarnos y sobre todo pues enseñar y ayudar a otras personas. No nací en un hogar cristiano, mis padres eran católicos, mi madre era catequista de pues la iglesia católica. Pero un día el pastor Carlos Eschleman Hernández llegó a mi pueblo llamado Yaxcucul y me escapé de la casa para escuchar a ese famoso predicador, y solo un sermón bastó para que en mi vida se realice el cambio, y fui bautizado a los 13 años de edad. Bendito sea Dios, ¿no? No fue fácil, pero ya a los 16 años tuve que dejar mi pueblito natal para irme a internar a Montemorelos. Allí terminé mi secundaria, terminé mi preparatoria, terminé mi carrera de teología, conocí a la que es mi esposa, y ¿qué puedo decirles? Que cuando salí de ese lugar realmente yo lloré, porque ese fue mi segundo hogar. Allí es donde yo me formé prácticamente. Allí pasé mi adolescencia, mi juventud. Allí aprendí a amar, allí dejé muchos recuerdos hermosos, ¿no? En el año 79 me gradué de teología. Trabajé, mi primer campo de trabajo fue Reynosa, Tamaulipas, y de allí comenzó entonces la aventura pastoral. No ha sido fácil. Aquí en Estados Unidos el pastorado es un poco diferente, México es diferente, pero hay algo en común, y lo común es que somos siervos de Dios, que estamos siendo dirigidos por Dios, ¿verdad? Tengo dos hijos, uno ya de 24 años, y yo ya estoy pasadito. Como dijo un profesor que llegó a la iglesia hace unos días atrás, soy un prófugo del cementerio.
Ya el cementerio anda detrás de mí. Pero gracias a Dios el Señor nos ha conservado con buena salud, bendito sea el Señor. Y estamos aquí para apoyarlos, para ayudarles, para que otra clase más no sea una clase solamente, sino que sea algo que ustedes lo usen como persona y además como futuros dirigentes y líderes en las iglesias. ¿Está bien? Tal vez durante la clase vamos a estar en comunicación, vamos a conocernos. Ya conozco a algunos, ahí está Carlos. Gracias a Dios, Carlos, nos volvimos a ver. Gracias a Dios. También aquí está, se me olvidó tu nombre. Einar. Lo conocí a los 15 años cuando estaba ahí en Montemorelos. Ya hace muchos años, ¿no? 25 años. Hace 25 años, me acuerdo, él tenía esa edad cuando nos conocimos, ya era, y es un prófugo de Montemorelos. Noten ustedes que vamos a tratar de hacer la clase no tan seria, porque ser un consejero siempre se tiene la idea de que es una persona totalmente seria. Pero la primera impresión que debe uno causar a la persona que va a venir a buscarnos o a pedir consejería es precisamente una impresión de gozo, de alegría. Porque aquella persona viene herida, destrozada, viene totalmente herida por sus problemas serios, y si encuentran de pronto allí un bloque de hielo o a una pared blanca o alguien totalmente sumiso en sí mismo, no va a haber un efecto positivo. Como cuando ustedes llegan a un médico y el médico no sonríe, no habla, no dice nada, te enfermas más. Pero vamos a hacer de la clase algo dinámico, algo especial, ¿verdad? Así que la clase se llama Manual de Consejería Bíblica. Ustedes tienen también en sus manos un manual. Vamos a abrir, primero vamos a ver qué clase vamos a dar o cómo es que vamos a seguir esta secuencia de clases. Primero vamos a mirar la parte del contenido. En el contenido ustedes van a notar allí que en la primera clase vamos a dar tres puntos importantes. Primero vamos a definir qué es consejería. En segundo lugar, vamos a resaltar el texto clave. Y ese texto ustedes tienen que aprenderlo de memoria. El texto clave de consejería se encuentra en 2 de Timoteo. Ahí ustedes lo tienen en la nota, 2 de Timoteo, pero sí es 2 de Timoteo capítulo 3, versos 16 y 17. Ese es el centro, o es el versículo, los dos versículos claves de esta clase. Así que esos son los 3 puntos que vamos a ver prácticamente en estos momentos. ¿Qué les parece si entramos entonces en sesión? Mañana ustedes van a seguir el rol. No tuve el cuidado me trae un cuadernito, por favor, pastor. Se me olvidó los demás puntos. Ya me traen uno, ese es tuyo, gracias. Vamos entonces a seguir. Ustedes abren la hoja y ustedes van a anotar allí, de paso pongan su nombre, porque no es que se pierde, sino cambia de lugar y de dueño. Ustedes tienen allí contenido. En el contenido, en la primera clase del sábado, supuestamente de 7 hasta 7 a 9 y media, vamos a hablar de la definición de consejería, clases de personas que buscan consejería y 18 causas por qué la gente necesita consejería. Va a haber algunos cambios. Ustedes van a notar aquí que lo traté de ordenar de una mejor manera, pero no importa, el orden de los factores no altera totalmente lo que traemos aquí. Para mañana, domingo, vamos a ver las áreas de aconsejamiento, las 4 cosas que hacen las Escrituras. Después vamos a hablar del consejero, qué debe hacer el consejero, qué no debe hacer el consejero. En la cuarta clase va a haber unas siglas muy importantes que hay que recordar. Luego aspectos importantes de la palabra, tenemos el lunch y luego viene la quinta clase,
Y creemos que para las 2:30, 3 de la tarde ya podríamos terminar. Entonces tendríamos que prepararnos para un pequeño examen de unas 5 preguntas, con 10 respuestas cada pregunta. Para mañana. Muy bien, vamos a entrar entonces directamente a lo que es consejería. Aquí hay 4 definiciones. Las 4 definiciones son prácticamente idénticas. Lo único que tienen que hacer, está también aquí, disculpen, déjenme seguir también acá en la carpeta, y dice consejería, ahí viene consejería, después del contenido viene consejería bíblica, ahí está la definición. Primera definición, es una terapia espiritual que procura mejorar seres humanos y sus condiciones. Vamos a tratar de repetirlo todos juntos porque en la repetición puede ayudarnos para aprenderlo mejor. Primera definición, es una terapia espiritual que procura mejorar, ¿qué cosa? Seres humanos y sus condiciones. Así que no nos olvidemos de esa primera frase. Segunda, es una terapia que ayuda a curar el alma. Es una terapia que ayuda a curar el alma. Tercera definición, es un tratamiento espiritual basado en la palabra de Dios y en Jesucristo como el centro del aconsejamiento. Cuarta y última, es el tratamiento espiritual que sana el alma. ¿Cuál de estas 4 definiciones les parece a ustedes más completa, más abarcante? ¿La primera, la segunda, la tercera o la cuarta? Durante todo este curso ustedes van a notar que vamos a resaltar 2 cosas muy importantes que el consejero tiene que tener a mano. Uno es Jesucristo y la palabra suya, las Sagradas Escrituras. Por lo tanto, muchos están inclinando, en las clases que hemos dado, se han inclinado más en la tercera definición. La tercera definición dice, es un tratamiento espiritual basado en la palabra de Dios y en Jesucristo como el centro del aconsejamiento. Así que de estas 4 vamos a escoger para el examen 1. Eso quiere decir que se van a aprender las 4. Porque cualquiera de esas vamos a preguntar, ¿verdad? Así que ustedes pueden decidir cuál escoger y eso pueden poner. Así que entonces, ¿qué es consejería bíblica? En primer lugar, consejería bíblica es una terapia, es un tratamiento. ¿Por qué es una terapia o es un tratamiento? Esto nos hace pensar de que al dar una terapia o al dar un tratamiento, la persona que recibe ese tratamiento está enferma, tiene heridas que curar. ¿Cuáles serían esos tratamientos que se van a dar en consejería bíblica? A un paciente que viene con un estrés o una depresión muy alta, o agotamiento total, un estrés fuerte de trabajo o en la escuela o en diferente lugar, no podemos nosotros decirle como el médico, ¿verdad? A ver, en esos días, en esos años atrás, la terapia que daban los médicos era, a ver, saca la lengua. Parece como que la lengua detectaban las enfermedades y luego te observaban el oído. Uno como consejero no puede decirle, a ver, mírame a los ojos o a ver qué pulso traes. No podemos nosotros tocar al cliente, porque el cliente viene herido, no quiere inclusive hablar con nadie, ninguna persona, solo porque por necesidad se le ha referido a un consejero espiritual. Hace muchos años trabajé en Catemaco, Veracruz. No sé cuántos de ustedes conocen Catemaco, Veracruz. ¿Usted conoce usted de allá? ¿Ha pasado por allá? Muy bien, pues cuando no pase, llegue allí. Allí hay muchos brujos. Hay una iglesia adventista grande y allí está el centro de una de las asociaciones
de allí de Veracruz. Yo trabajé en esa conferencia allá en Veracruz. Pero lo curioso que a pesar de que en muchas casas existen letreros grandes, consejero espiritual o médico espiritual, y letreros pequeños o letreros grandes. Cuando estábamos tomando esta clase se nos sugirió de que nunca usemos la palabra médico espiritual, porque la gente o las personas o el cliente puede pensar que va a visitar a un medium o a un brujo. Nunca demos la impresión de que van a visitar a un brujo. Nosotros no somos nada de eso, somos superiores a los brujos. Somos hijos de Dios, consejeros de Dios, y vamos a usar la terapia espiritual de dos fuentes poderosas, Jesucristo y la palabra de Dios. Cuando esta persona llega a la consejería, viene herida, viene destrozada, y entonces se necesita, o ella más bien, la persona necesita escuchar palabras poderosas, palabras fuertes. Hay consejeros que tienen en su oficina el Salmo 23, un letrero grande en donde está supuestamente Cristo, ¿verdad?, abrazando a su oveja. Tan solamente esa imagen, cuando el cliente mira esa imagen, encuentra tan solamente seguridad en el lugar, tal vez no tanto en la persona, y en la imagen que está viendo y en las palabras que está escuchando o que está viendo más bien, hay una sanidad, comienza él a sanar, se empieza a tranquilizar. Así que recordando entonces, consejería bíblica es un tratamiento o es una terapia. En otras palabras, mis hermanos, cuando ustedes terminen esta clase y cuando ustedes se vayan a graduar del Instituto de Teología, ustedes ya van a tener un avance superior a otras personas, porque ustedes ahora van a tener la técnica de cómo aconsejar. Ser consejero, hermanos, no necesitamos pasar por grandes universidades, sino simplemente tener esos dos elementos tan poderosos que es Jesucristo y la palabra santa, usada adecuadamente, puede mucho, ¿verdad? Puede mucho. Vamos a ver el texto clave para la consejería. Aquí sí vamos a tratar de aprenderlo. Ustedes lo pueden ver en la segunda hoja. Ahí dice texto clave para la consejería. Vamos a tratar de repetirlo. No sé cuántos de ustedes se lo sabe de memoria, pero si no, vamos a aprenderlo. También a veces a mí se me confunden el lineamiento, ¿verdad?, de esta frase. Dice allí: toda escritura es inspirada por Dios, útil. Aquí viene la palabra clave, útil. ¿Para qué es útil la palabra de Dios? Es para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ustedes encuentran 4 elementos en este texto. Son 4 elementos que ustedes deben recordar muy, muy bien. Ustedes pueden repetir todo el texto de memoria, pero sin encontrar los elementos que forman este texto. Toda escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para enseñar, para corregir, para instruir, para redarguir. Vamos a hacer las 4. Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, dice, de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Noten ustedes que tiene una introducción, tiene el centro del texto y luego el fin de esa palabra. ¿Para qué sirve? Para que todo hombre sea enteramente preparado para toda buena obra.
Ese es el fin de las Sagradas Escrituras. Las Escrituras te enseñan, las Escrituras te corrigen, las Escrituras te instruyen, las Escrituras te redarguyen. ¿Para qué? Para que al final tú seas un hombre mejor. Completamente, no a medias, notan ustedes. No un cristiano a medias, sino un cristiano total, un hombre total. Si hacemos a un lado lo que es cristiano, bueno, vamos a decir, para que tú seas un hombre completo, una mujer completa, cabal, total, no a medias. En el terreno de Dios no hay medios, no hay tibios, ¿verdad? O eres caliente o eres frío, o eres completo o no eres completo. Entonces, repitamos esto, porque esto va a ser muy importante y esto sí va a venir en el examen. Ese texto completo va a venir. Dice, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que tienen ustedes toda esta noche para aprenderse este versículo que va a ser muy elemental, muy elemental. Lo siguiente es muy importante, que tiene que ver con lo que estamos viendo de las Sagradas Escrituras. Ustedes pueden ver esto en la parte, vamos a ver, ahí está en el otro lado de las 4 cosas que hacen las Escrituras. Noten ustedes aquí, lo estamos dividiendo. Primero, enseña, ¿no es cierto? O adoctrina. Enseña sus condiciones y sus creencias. Las Sagradas Escrituras enseña lo que otros hombres creyeron, enseñan las condiciones que vivieron esos hombres. Las Sagradas Escrituras enseña doctrina, enseña un momento, quiere que yo entre alguien está tratando de comunicarse conmigo, pero no lo voy a dejar. ¿Ah? Sí. Ahí vienen las 4 cosas que hacen las Escrituras. Primero, es útil para adoctrinar, enseña sus condiciones, sus principios y sus creencias. Díganme ustedes algún punto de las Sagradas Escrituras, ¿qué enseña o qué condiciones enseña las Sagradas Escrituras? No sé cuántos vieron ustedes la película de Jesús, la que hizo Mel Gibson. Enseña una realidad en la película. Lógicamente que las primeras o las 12 últimas horas o las últimas horas, ¿verdad?, de la vida de Cristo, enseña en un momento de la película a una mujer, mientras ella estaba limpiando la sangre que había derramado Jesucristo junto con la madre de Jesús. De pronto ella queda como en una visión estática, recordando el momento cuando ella iba a ser apedreada. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces se ve la mano un poco temblorosa tratando de alcanzar los pies de Jesucristo. Cuando ella escucha de labios de Jesús, ¿dónde están los que te condenan? Ninguno, ni yo te condeno, vete y no peques más. Condiciones que se convirtieron en situaciones de salvación. Una mujer atribulada, despreciada por la sociedad, como hay muchas personas hoy en día que son despreciadas aún hasta por las mismas familias de nosotros. ¿Quién puede ayudarnos en nuestros días? Ese tiempo, las condiciones, la mujer dijo, Jesús es mi solución.
De igual manera, hoy en día Jesucristo es la única solución para nuestros problemas. Los que debemos ser sanados en primer lugar, o debemos sentir la necesidad de sanidad, somos nosotros. Para poder sanar a otras personas, primero nosotros debemos experimentar la sanidad interna. Debemos saber, reconocer, aceptar que hemos sido sanados, porque no hay en el terreno de Dios cosas medias. Por ejemplo, yo me acuerdo que compañeros pentecostales me preguntaban, y siempre me preguntaban: hey Víctor, ¿eres salvo? Y quiero decirles, por muchos años yo siempre dije, bueno, estoy tratando, como la respuesta que siempre damos nosotros. Ustedes la han dado también, ¿no es cierto? Cuando les han preguntado, ¿eres salva? ¿Qué dice uno? Bueno, estoy tratando. No estamos seguros. ¿Por qué? ¿Por qué no estamos seguros? Esa es una buena pregunta. Es cuando debemos estar seguros. ¿Por qué no estamos seguros? Es que aceptamos posiblemente doctrinas, no aceptamos a Jesucristo. Cuando yo me bauticé a los 13 años de edad, yo no recibí ni un estudio bíblico. Yo recibí a Jesucristo como mi Salvador. Después aprendí las doctrinas, fui a Montemorelos, me gradué de pastor, tengo ya 25, 26 años trabajando de pastor. Pero ese día de mi encuentro con Jesucristo bastó para marcarme un derrotero de salvación. Y desde ese día yo creí que Jesucristo me salvó. Desde el momento cuando ustedes le preguntan, ¿eres salvo? Es como si le estás preguntando, ¿estás sano? ¿Estás seguro que estás sano? Uno debe decir, estoy sano. El Señor me ha salvado. Porque cuando decimos, bueno, todavía posiblemente a lo mejor tienes que sanar primero, tienes que estar seguro para que haya efecto en tu vida cristiana y en la vida de otros. Tienes que mostrar seguridad en lo que has creído. Eso es lo que enseña aquí. Es útil para adoctrinar. Enseña sus condiciones, sus principios y sus creencias. Los principios. ¿Acaso hay muchos principios en la Biblia o hay un solo principio en la Biblia? El principio fundamental de toda la Biblia podemos nosotros resumirlo en San Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Es un principio desde Génesis hasta el Apocalipsis, se muestra como en un halo de luz en toda la Biblia el amor de Jesucristo por la humanidad. Porque no quería que nadie perezca, o no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esa es la verdad de lo que enseña la Biblia. Enseña principios. El principio fundamental del cielo es el amor. El principio de nuestro hogar, el principio de nuestra iglesia debe ser el mismo. Debe ser ese amor, debe ser el mismo principio. ¿Dónde podemos nosotros aprender terapias con relación al amor? Hay muchos cursos. Yo he tomado muchos cursos sobre cómo detectar el verdadero amor, cómo transmitir el verdadero amor, pero todas son palabras. El verdadero amor está en Jesucristo y está en su palabra, allí donde uno, cuando abre las Sagradas Escrituras, uno encuentra esa fuente de gozo y de salud. Quiero decirles, mis hermanos, que por muchos años les confieso que como pastor yo me sentía fracasado. Yo como pastor me sentía derrotado, como inseguro. Mis predicaciones inclusive yo las sentía vacías. Mis predicaciones inclusive, mis testimonios no causaban el efecto que en realidad Cristo quería. La preparación de mis sermones yo los sentía también muy vacíos. Por 10 años estuve en esas condiciones. Hasta que un día yo decidí estudiar mi Biblia,
o la Biblia o las Sagradas Escrituras 2 veces al año. O sea, leer la Biblia 2 veces en un año. Y me propuse levantarme temprano y estudiar no solamente 3 capítulos diarios, sino todos los que yo podía. En una hora, yo todo lo que podía leer en una hora. Pero quiero decirles que no era el tiempo que me detenía, sino era la palabra de Dios. Porque cada vez que yo abría Génesis, por ejemplo, tengo tan solamente del capítulo 1 de Génesis, tengo alrededor de 10 temas inagotables. Y cuando yo leía el capítulo 1 de Génesis, yo decía, Señor, pues yo nunca he predicado el capítulo 1 de Génesis, siempre he predicado de capítulo 1, verso 26, 27, o capítulo 2 del 1 al 3, de la creación del hombre y la creación del sábado. Pero ¿qué hay de los demás días? El capítulo 1 de San Mateo, nunca había predicado el capítulo 1 de San Mateo, no le encontraba yo chiste el capítulo 1 de la genealogía. ¿Qué tengo que hablar yo de genealogía? Cuando encontré, hermanos, la fuente inagotable que es la palabra de Dios, quiero decirles que del capítulo 1 tengo 5 sermones. Y desde ese tiempo, hermanos, quiero, y esto lo digo públicamente, de que no se me han agotado los sermones desde esa fecha hasta ahora. Tengo sermones para predicar hasta como de 3 años sin repetir un solo sermón. Porque la palabra de Dios enseña principios, enseña creencias que es inagotable, hermanos. Me acuerdo cuando terminé en diciembre 31, la Biblia leída 2 veces. Oh, cómo me gocé. De allí entonces comenzó un cambio. Mi manera de pensar, mi manera de ser comenzó a cambiar. Ahora yo quería o creía estar seguro. Viví inseguro mucho tiempo. Daba consejos a las personas, pero como para que la hermandad se vaya a su casa, ¿no? Pero no, me sentía yo frustrado. Quiero decirles, hermanos, que cuesta encontrarse a sí mismo. Cuesta en realidad que te estudies a ti mismo. A veces estudiamos la vida de los demás, corregimos la vida de los demás y no nos corregimos a nosotros mismos. Por lo tanto, el segundo principio de esta parte del versículo es útil para reprender. No hay otro libro que te reprenda más que la palabra de Dios. Y hay hermanos y hermanas en las iglesias que su especialidad es sermonear, reprender a las personas. ¿Conocen ustedes a tales personas? Hay hermanos y hermanas en la iglesia que solo se dedican a sermonear, que se dedican a reprender a todo mundo. Quieren corregir a todo mundo, pero no se corrigen ellas mismas. La palabra de Dios es la única que tiene la autoridad para reprenderte. Diagnostica sus deficiencias. Dígame, Pedro, ¿qué deficiencia tenía Pedro? De todos los 12 discípulos, ¿cuál de esos 12 discípulos era el mejor? ¿Pedro era el mejor? Eso es interesante. Usted ha dicho algo muy importante. Hay algunas personas que creen que están en lo correcto, pero al final vienen a ser que están en lo incorrecto, porque Pedro, en la hora de la Santa Cena, Cristo le dice, tú me vas a negar 3 veces. Antes que el gallo cante, tú me vas a negar. No, maestro, yo soy capaz de ir y dar mi vida por ti. Pero en el momento de la prueba, el que se creía seguro fue el que cayó. La suficiencia propia. Noten ustedes que la palabra de Dios es útil para reprender. Acepta las reprensiones de la palabra de Dios. La hermana o el hermano que viene a reprenderte, escúchalo solamente. Escúchalo, que esa reprensión
no te afecte negativamente, porque hay algunos hermanos, fíjense lo que pasó un día en mi iglesia. Llegó un grupo de muchachos, visitas, llegaron a la iglesia y a cantar, ¿verdad? Y entonces uno de los hermanos de la iglesia salió de su asiento, llamó a la persona mientras estaba cantando y la reprendió porque esas canciones no se deberían cantar o esa música no debería tocarse en la iglesia. Aquella comenzó a llorar amargamente, jamás la hemos vuelto a ver. ¿Cómo somos tan crueles a veces, no? Corregir, pensamos que estamos haciendo lo mejor, que estamos en realidad agradando a Dios de esa manera. Qué crueles a veces somos. ¿Ustedes han conocido casos así? En la iglesia, eso es en todas las iglesias. Si en mi iglesia hay, en la iglesia de ustedes también hay. Hay hermanas y hermanos, no solamente hermanas, sino hermanos también que se dedican a reprender a todo el mundo. La única que tiene autoridad para reprenderte con autoridad es la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios y deja que esa reprensión te diagnostique la deficiencia tuya de tu carácter, de tus hábitos, de tu manera de pensar, tus malos pensamientos. Eso es lo que hace la palabra de Dios, que cuando la abres, inmediatamente te va diagnosticando, te va escultando, te va mirando por adentro a ver cuáles son las deficiencias tuyas. Y mientras más lees las escrituras, lógicamente que más te va a cambiar. Mientras menos lees las escrituras, vas a ser tú el que va a reprender a las personas y no la palabra de Dios. No va a haber cambio en tu vida. Diagnosticar es precisamente hacer un tratamiento. Está buscando la manera de cómo elevar esas deficiencias morales. Físicamente puedes estar bien, pero moralmente, internamente, en realidad allí estamos con muchas deficiencias. Es útil también para corregir. ¿Qué corrige las Sagradas Escrituras? Lo incorrecto. Arregla las faltas. Primero reprende, te va diagnosticando las deficiencias, o te va diciendo: hey, tú eres muy orgulloso o muy orgullosa, o eres muy mentiroso o muy mentirosa, hablas mucho. Algunos dicen: bueno, tienes el don de lenguas, hablas mucho en la iglesia, no dejas que otras personas hablen, tú hablas mucho. Esa es tu deficiencia. Pero no solamente te reprende, sino te arregla las faltas. Por eso te corrige, porque te quiere arreglar las faltas. Me acuerdo de la escuela primaria donde yo estudié, la manera de corregir era una manera muy cruel. Cuando el alumno tenía un comportamiento inadecuado, entonces lo hacían pasar al frente y el maestro o la maestra tenía una vara muy especializada, le tomaba uno el pantalón o la falda de las muchachas y entonces le daba 1 o 2 de acuerdo a... Esa es la manera de disciplinar, de esa manera querían corregirte, o si no, te tendía la mano y ¡zas! ¡Qué cruel! O al final de la clase o de la escuela te encerraban en un cuarto oscuro. Me tocó a mí pasar por esas crueles disciplinas. Amén. No sé, esa era la manera de cómo corregían en ese tiempo. No sé ahora, ¿no? Ya han pasado tantos años, ¿no es cierto? Pero esa es la manera, los ranchos así lo hacían. Puede ser que lo hagan ahora. La palabra de Dios nunca te da de reglazos. Es silenciosa. Es como una espada de 2 filos que parte el alma, y no solamente, sino que llega hasta los tuétanos, hasta lo más interno de tu ser. La palabra de Dios llega a arreglarte las faltas. Lo que este hermano o hermano te está hablando y corrigiendo verbalmente, que nunca va a conseguir corregirte, la palabra de Dios silenciosamente te va a corregir.
Y de pronto empiezas a ser una persona nueva, una persona diferente. Tu trato hacia las demás personas es diferente. Ellos van a notar el cambio, tú no vas a notar el cambio. ¿Por qué? Porque ese cambio viene interno, te corrige por adentro para mostrarse afuera. Las personas en las iglesias que corrigen por afuera, pero no hay ningún efecto por adentro. No seas tú de esa clase de personas o de esa clase de consejeros que quieren arreglar las cosas en forma externa. Deja que la palabra de Dios te ayude a ti a corregirte las faltas internamente. Es útil para instruir en justicia. Noten ustedes que esas 4 frases las estamos dividiendo y cuán importante es, ¿no es cierto? Útil para instruir en justicia. ¿Qué hace? Capacita. ¿Para qué cosa? Para vencer. Esto quiere decir, hermanos, del tiempo que hemos recibido al Señor Jesucristo y hemos leído la palabra de Dios hasta hoy, debemos declarar que somos vencedores. Esa es la parte fundamental también de las Escrituras. Quieren hacerte de ti, las Sagradas Escrituras quieren hacerte de ti un hombre nuevo, un hombre diferente, un hombre capaz de enfrentar la vida con valor y con seguridad, no con miedo. Los cristianos somos los que debemos de usar poco esa palabra miedo. En lugar de miedo, seguridad y fe. ¿Sí? Capacita para vencer, disciplinado en santidad y logrando la bondad de Jesucristo. Qué hermoso, ¿no es cierto? Por lo tanto, dice 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, 17, toda escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre o que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. No solamente para ser diácono, no solamente para cortar el pasto o para pintar o para toda buena obra útil en la sociedad y en el mundo que nos rodea. Esto quiere decir, mis hermanos, que la palabra de Dios es tan útil que te hace a ti un hombre diferente, un hombre nuevo con una mente especial. Déjenme terminar y me quedan 5 minutos para terminar esta primera parte, para que ustedes vean lo que hace la palabra de Dios. No sé cuántos de ustedes han ido a la iglesia de Baicelia. Ahí está un pastor Aguilar. Este pastor, él trabajaba, yo fui pastor de la iglesia de Santana. Él tenía una lonchera, vendía, creo, en las fábricas, tenía trabajos buenos, remunerables, pero él no se sentía bien consigo mismo. Un día decidió ir a Montemorelos a estudiar para pastor. Él ya tenía su casa, su familia, su esposa, sus hijos, ya muchos años viviendo aquí en Estados Unidos. No es fácil regresar otra vez de donde uno vino, pero él decidió deshacerse de todo, vender todo lo que tenía y se fue a estudiar los 4 años de teología allá en Montemorelos. Él comprendió que había sido llamado desde hace muchos años, y él comenta, y muchos de ustedes han comentado también, de que en algún momento de su vida Dios los llamó para ser líderes en la iglesia. Por alguna razón, como que se opacó un poquito eso, pero ahora están ustedes aquí buscando la manera de cómo ubicarse en las cosas de Dios o en el trabajo del Señor. Pues este pastor terminó, se graduó, comenzó a trabajar en México, luego se vino para acá y hoy es pastor ordenado y ya empleado de tiempo completo en esta conferencia. Bendito sea Dios, ¿no?
Esa es la finalidad de la palabra de Dios, hermanos, a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado, no a medias, sino enteramente preparado para toda buena obra. Así que, mis hermanos, ustedes y yo hemos sido llamados para ser preparados para toda buena obra. ¿Está seguro usted de lo que cree, de lo que ha aceptado? Y hay que decir, sí, estoy seguro de que Jesucristo es mi Salvador y que las Sagradas Escrituras son inspiradas por Dios y es la palabra de Dios. Regresamos en unos minutos.